Ahí está. Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga en esta mañana. Que nos podemos juntar nuevamente para aprender más de la palabra del Señor. Un tiempo especial durante la semana en que podemos estar reunidos, aunque sea por internet, pero reunidos de todas formas para conocer más de nuestro Dios y seguir entendiendo su palabra, los últimos pasajes del Apocalipsis. El último pasaje del Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 22. Y ahí vamos a ir a nuestras Biblias, por favor. Y vamos a leer los últimos versículos. Estamos ya en el versículo 6 y vamos a continuar leyendo desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Versículo 6 al versículo 11 de Apocalipsis. Versículo 6 al versículo 11 de Apocalipsis. Lo voy a leer primero y luego vamos a orar para agradecer a Dios por este tiempo que nos entrega de estudio. Vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 22. Versículo 6 al versículo 11. Dice así. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro, adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por darnos la oportunidad de juntarnos esta mañana y alabar tu nombre a través de lo que aprendemos en el Apocalipsis. Cuando aprendemos verdades importantes, lo único que nos queda es adorar por quién eres tú y lo que haces en nuestras vidas y lo que vas a hacer también con este mundo. Señor, bendice este tiempo para que podamos tener un tiempo provechoso de estudio. Ayúdanos en el entendimiento de tu palabra y permite que podamos aplicar la palabra a nuestras vidas constantemente de la forma correcta, para que te agrademos en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a continuar con el libro del Apocalipsis. Apocalipsis, entonces, estamos en el versículo 6. Ya terminamos de ver lo que era la Nueva Jerusalén, que fue lo último que estuvimos estudiando. Y ahora nos toca... Un momentito aquí. Ahora nos toca comenzar a entrar a lo que es la conclusión de este libro. Podríamos decir entonces el mensaje final de toda la palabra del Señor. Entonces, si son las últimas palabras que Dios nos está dejando para que nosotros entendamos después de esto, sabemos que no hay más revelación. Entonces, debemos prestar mucha atención a lo que Dios nos está diciendo y darle la importancia de vida a estos versículos. Aunque a veces vemos estos versículos y como es una conclusión, tal vez no encontremos mucho, entre comillas. A veces creemos que no podemos encontrar mucha verdad en estos, o sea, es verdad, pero me refiero a doctrina. Pero sí, la verdad es que hay muchas cosas que debemos estudiar aquí en detalle. Entonces vamos a pasar... a lo que me estoy refiriendo, hermanos, es que tal vez podríamos pasar esto muy rápidamente. O sea, del 6 al 21 y pensar, bueno, todo esto lo podemos pasar en una clase. Por el hecho de que no son pequeños detalles como el Apocalipsis, en el sentido de que en cada parte del Apocalipsis se nos presentan ciertas cosas que a veces es difícil de interpretar. Por ejemplo, en el milenio pasamos mucho tiempo por diferentes
conceptos que hay sobre ese tiempo que viene en el futuro. En otras partes del Apocalipsis pasamos bastante tiempo observando lo que era, por ejemplo, el anticristo, lo que son los 7 plagas postreras que traen los ángeles, las copas de ira, etc. Detalles que a veces hay que pasar bastante tiempo para analizar y comprender a qué se está refiriendo. Y por eso les comentaba, el versículo 6 al 21 podríamos pensar, bueno, esto es una parte en ese sentido, no que no sea importante, sino en el sentido de que es una parte más fácil de entender. Esa es la palabra correcta que debería haber usado. Podríamos pensar, es más fácil de entender, entonces podemos pasarlo más rápido. Pero la verdad es que nos vamos a detener en ciertos detallitos de este pasaje para que podamos comprender la profundidad de lo que el Señor nos está enseñando a través de esta última sección. Si nos ponemos a observar qué es lo que vamos a hacer en estas últimas clases, ya estamos terminando ya el libro, no van a pasar muchas clases más, pero estas últimas clases vamos a observar cómo Dios, en estos últimos versículos del 6 al 21, nos da detalles, nos da verdades que debemos atesorar en nuestro corazón. Nos encomienda ciertas cosas que nosotros debemos de seguir, que debemos de buscar con anhelo y sobre todas las cosas nos enseña a cómo debemos de guardar este libro que Él nos ha entregado, esta última revelación que es el Apocalipsis. Vamos entonces voy a poner las diapositivas aquí, ya las puse. Y voy aquí a pasar a la diapositiva. Vamos a ver si se proyecta ahí. Ahí está. Listo. Muy bien, entonces... Se escucha... me dicen que no se escucha muy bien, no sé por qué. ¿Alguien sabe, hermanos? ¿Ustedes creen que...? Mi esposa me dice que no se escucha bien. ¿Se está escuchando bien o no se está escuchando bien? A ver, vamos a ver si se escucha mejor de esta otra manera. A ver. Mi esposa dice que se escucha mal. Ah, sí, dice que se escucha bien. Entonces será ella. Bueno, ya voy a dejarlo así entonces. Ya, voy a dejarlo así porque la última vez que cambié de audífonos, de micrófono, mi esposa me dijo que se escuchaba muy mal. Entonces ahora estoy ocupando lo mismo que ocupé la semana pasada. Entonces no sé por qué no lo escucha ya bien. Ya, si se escucha bien para ustedes, espero que así sea. Vamos a ir entonces a las últimas partes del Apocalipsis. Ahí estamos. El mensaje final. Y quiero que primero entendamos, para que comprendamos la profundidad que tienen estos versículos, que a veces se nos escapa, hermanos. Quiero que veamos el paralelo que hay entre el capítulo 1 y el capítulo 22. Si ustedes se observan, van a mirar que, ahora lo vamos a hacer, pero van a apreciar que entre estos dos capítulos hay bastantes similitudes entre lo que es la introducción al pasaje y lo que es la conclusión al pasaje. ¿Recuerdan lo que habíamos estudiado en el principio? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, los primeros versículos de Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, entonces.
quiero que veamos esta conexión que hay. Versículo 1 nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que la oyen, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas de ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y ahora quiero que lean conmigo también el versículo 6. Versículos 6 al 8. Versículo 6 al 8 del capítulo 22. Apocalipsis 22. Sin perder el versículo Apocalipsis 1. Ahí manténgalo y ahora lean conmigo Apocalipsis 22. Dice, y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Ahora observen, hermanos, los paralelos que acabo de leer. Los leí rápido, tal vez no vieron todos los paralelos, pero ahora sí los voy a ir explicando. Primero quiero que observen el contenido que vemos en el capítulo 1. Vamos al capítulo 1 de nuevo. Y miren el contenido que nos dice la palabra de Dios que tiene este libro. Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Que hemos visto en todo el libro del Apocalipsis desde que comenzamos a estudiar, que este libro nos habla de las cosas que deben suceder pronto. Entonces vemos el contenido, las cosas futuras, las cosas que sucederán. Cuando hablo de futuro, no solo es futuro muy lejano, sino se refiere a muy cercano, muy pronto está por venir lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos al versículo 6, cuando vean ahí en sus pantallas estos versículos, se refieren a los versículos del capítulo 22 para que podamos ver el paralelo. Vamos al versículo 6, Apocalipsis 22. Y me dijo, estas palabras son fieles, verdaderas. El Señor, Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Entonces vemos el paralelo que hay entre Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 22. Menciona exactamente lo mismo, las cosas que deben suceder pronto. Recordamos que Apocalipsis es una carta. Vamos a de nuevo a Apocalipsis capítulo 1. En Apocalipsis capítulo 1 se nos mencionó el remitente. ¿Quién estaba enviando esta carta? Sabemos que es la revelación de Jesucristo, pero esta revelación dice la palabra de Dios en el versículo 1 que Dios se la dio. Entonces vemos que el remitente en sí principal es Dios, aunque Jesucristo es Dios. Y eso lo vemos en el capítulo 22 también del versículo 6. Estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. Hablando del Señor Jesucristo, lo menciona como el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. Vemos los mensajeros. Vamos al capítulo 1 otra vez. Capítulo 1. ¿Cuáles son los mensajeros que Dios ocupa? Y en este caso el Señor ocupa varios mensajeros para darnos el mensaje principal a nosotros, que somos el último destinatario. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces Dios le da esta revelación a Jesucristo. Es uno de los mensajeros. Y el Jesucristo dice, versículo 1 también del capítulo 1, versículo 1, Dios le dio esta revelación a Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Entonces ahí estamos nosotros, los siervos que recibimos finalmente este mensaje. Y la declaró, ¿cómo declaró el Señor Jesucristo este mensaje? La declaró enviándola por medio de su ángel. Entonces vemos a Dios que le da esta revelación a Jesucristo, y Jesucristo la envía por medio de su ángel, versículo 1 dice al final, a su siervo Juan. Entonces vemos a Dios, vemos a Jesús, que se la pasa a un ángel, y este ángel se la trae a Juan, y Juan nos la escribe y la pasa a nosotros. Es lo que vemos en los mensajeros que Dios ocupa. Jesucristo a su ángel, el ángel a Juan, y Juan a nosotros. Vamos a Apocalipsis capítulo 22. Versículo 6. En el versículo 6 ya vemos que la palabra de Dios menciona al Señor Jesucristo. Me dijo, estas cosas son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, se menciona a Dios,
ha enviado su ángel. Entonces por eso sabemos que la palabra Señor se refiere también al Señor Jesús, porque es el Señor Jesús el que envía el ángel en el capítulo 1. Entonces el Señor está ahí, Dios envía a su ángel, ha enviado a su ángel para mostrar, ahí estamos nosotros, a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Tenemos a Jesús, tenemos a los ángeles, estamos nosotros, y dice el versículo 8, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel. Entonces ahí vemos a Juan también, Jesús, el ángel, Juan y nosotros. Destinatarios. Los destinatarios también salen en el capítulo 1. Los últimos que recibimos este mensaje somos nosotros, sus siervos. Y en el capítulo 6 se menciona exactamente lo mismo, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La respuesta que Dios espera de nosotros. Vamos al capítulo 3. Capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Eso es en sí lo que Dios espera de nosotros, que nosotros guardemos las cosas que están escritas en este libro. Esa es la respuesta que Dios espera, y es lo mismo que vemos en el versículo 7 del Apocalipsis capítulo 22. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y por último, la consecuencia de guardar estas cosas, dice el versículo 3 del capítulo 1, bienaventurado el que lee y los que oye las palabras de esta profecía. Bienaventurado, eso es lo que recibe. Bendecido es el concepto de bienaventuranza. Y en el versículo 7 es exactamente lo mismo, del capítulo 22. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces vemos ese paralelo que hay entre los dos capítulos, cómo comienza este libro, la introducción a este libro y la conclusión de este libro terminan exactamente igual, hermanos. Y yo creo, y por lo que también he estudiado, el concepto de que se presenten estos dos paralelos es porque Dios quiere hacer un énfasis importante en lo que Él está mencionando sobre este libro. Es un énfasis que quiere destacar en sí la importancia y la relevancia que tiene este libro, hermanos, para nosotros, como sus hijos. Dios de verdad desea que nosotros guardemos este libro. Dios de verdad quiere que nosotros pongamos mucha atención a lo que Él nos ha enseñado y nos quiere reforzar este contexto, esta idea de que este mensaje no es de Juan, de que este mensaje no es en sí del ángel, sino que este mensaje es de nuestro Señor Jesucristo, que viene directamente de Dios Padre. Entonces, el mensaje y la última enseñanza que Dios quiere enseñarnos es que guardemos esta verdad, guardemos esta palabra, estudiemos este pasaje, este libro, en conciencia, entendiendo que nosotros estamos en esos tiempos que nos dice la palabra del Señor. Jesucristo viene pronto. Y que seamos conscientes y pongamos mucha atención al mensaje que Dios nos está enviando. Por eso se repite constantemente esto, para mostrarnos esta unidad y mostrarnos esta importancia, la importancia que tiene la revelación que el Señor Jesús está dando en este momento. Entonces, Apocalipsis termina como comienza, es decir, un mensaje, un contenido, un remitente, un destinatario, la respuesta y la consecuencia. Dios quiere que seamos completamente conscientes de lo que estamos haciendo con este libro, porque este libro, de lo que hagamos, depende también nuestro futuro y depende también nuestro conocimiento de Dios. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ese es el paralelo que podemos ver. Y ahora quiero que entendamos un poco más de cómo es que Dios desea que nosotros guardemos estas cosas. Versículo 6 nos menciona entonces al siervo. Dice, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos, a nosotros, las cosas que deben suceder pronto. Es simplemente una conclusión. Y nos menciona el Señor Jesús, aquí vengo pronto, bienaventurado que guarda las palabras de la profecía de este libro. Quiero que vean la palabra, he aquí vengo pronto, porque el Señor
quiere enfatizar eso en esta última sección. Fíjense lo que dice el versículo 12. Versículo 7 dice, he aquí vengo pronto. Versículo 12 también dice, he aquí yo vengo pronto. Y al final, en las últimas palabras que el Señor Jesús está diciendo, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Entonces, 3 veces se menciona esta idea y este concepto de que el Señor Jesucristo viene pronto. El día de hoy nos vamos a estudiar lo que significa que el Señor Jesús venga pronto. Ya lo hemos visto anteriormente en Apocalipsis capítulo 1, cuando el Señor Jesucristo menciona que estas cosas van a suceder prontamente, que todo lo que Él está mencionando ya viene en sí, pero voy a dar un pequeño resumen las siguientes semanas. Pero en este momento quiero que recuerden esa idea, que el Señor Jesucristo viene pronto. Y por eso es la importancia de este libro, y por eso es importante lo que el ángel y el Señor Jesucristo va a mencionar a Juan en esta última sección que estamos estudiando. Lo que quiero que vean, hermanos, es cómo este capítulo 22, versículo 6 hasta el 19 prácticamente, todo lo que van a observar es un mensaje directo. Es un mensaje en el cual el ángel y el Señor Jesucristo de repente habla, están dando un mensaje directo a Juan. Aquí ya no hay tanta pregunta de Juan, podríamos decir, pero más en la última encomendación que el ángel que ha sido enviado por Jesucristo le está entregando a Juan. Y quiero que veamos en el versículo 8 la reacción que tuvo Juan cuando el ángel le dice, aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, y le menciona y le ha mencionado todas estas revelaciones que ha tenido Juan, se las ha mostrado el ángel. Dice el versículo 8 que Juan dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y lo primero que se nos viene a la mente, hermanos, cuando pensamos de la reacción de Juan, es el error que Juan comete. ¿Por qué Juan comete este error tan, podríamos decir para nuestras mentes, tan grande de pensar en arrodillarse delante de este ángel? ¿Creen, hermanos, que Juan no sabía que no debía arrodillarse en frente de ángeles? ¿No sabía que no debía arrodillarse en frente de los mensajeros? Yo en cierta forma creo que Juan en sí comete este error, pero yo pienso que es un error bastante, podríamos decir, humano. Porque tal vez si nosotros hubiéramos estado en esa situación en la cual Juan está, podríamos haber hecho exactamente lo mismo. Porque por el hecho de ver a un ángel, ustedes saben el tipo de seres que son los ángeles, no son cualquier cosa. Son seres de un resplandor, de perfección, como fueron creados por Dios. Y de tal magnitud que uno, seguramente si viera un ángel, tal vez le entraría el miedo y el deseo de adorarlo. Tal vez ese es pienso yo, la naturaleza pecaminosa también del hombre, que cuando ve algo que se escapa de su entendimiento, de su conocimiento, lo primero que quiere hacer es postrarse y adorarlo. Es lo que hay en el corazón de los hombres normalmente, este concepto de la idolatría. Entonces, pensando en Juan y en este error que tal vez nosotros podríamos decir, bueno, se pasó Juan, ¿cómo cree que va a arrodillarse este ángel? Deberíamos ponernos más en su lugar y reconocer y pensar, tal vez yo podría hacer exactamente lo mismo, podría haberme equivocado de la misma manera que Juan se está equivocando. Ahora quiero que veamos también, mientras estamos hablando del ángel, quiero que entendamos bien por qué también posiblemente Juan se equivocó. Observen cómo dice la palabra de Dios. O sea, sabemos que Juan se equivocó, pero ¿por qué se equivocó? O sea, ¿por qué cayó en este error de adorar al ángel? Les voy a leer de nuevo el versículo 8. Dice el versículo 8, la segunda mitad, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y fíjense cómo dice el versículo 7, porque en el versículo 7, cuando menciona de que el Señor Jesucristo ha enviado a su ángel, el versículo 7 dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y después
pasa al versículo 8, que en la cual Juan se apostra y este ángel le dice, mira, versículo 9, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Para algunas personas, cuando ven estos 3 versículos, del 7 al 9, y como saben que el Señor Jesucristo está hablando en el versículo 7, que Él menciona, he aquí vengo pronto, ese es el Señor Jesús. Entonces mencionan que esta es una prueba de que el Señor Jesucristo no es más que un ángel. Ese es el concepto que se les viene a la mente a estas personas. Porque dice, mira, Él dice, aquí vengo pronto, y cuando Juan quiso alabarle, Juan dijo, ¿sabes qué? No me adores, porque yo soy igual que tú, soy un consiervo nomás, soy un mensajero, y al que tienes que adorar es a Dios. Pero ese es un error grande que están cometiendo las personas al interpretar de esa manera. Porque si recordamos bien, el Señor Jesucristo sí recibe adoración y sí acepta la adoración constantemente, incluso en este pasaje, en este libro. Vamos a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Si recordamos bien lo que nos cuenta Apocalipsis capítulo 5, sabemos que Juan está ahí mirando el trono y está viendo al que está sentado en el trono que tiene este libro en su mano. Y de repente sale un ángel y dice, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y en toda la tierra ninguno se halló digno para ir y tomar el libro. Versículo 4 dice que Juan lloraba mucho porque no había nadie digno de abrir el libro. Y uno de los ancianos, dice el versículo 5, me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ese sabemos bien, inequívocamente, que es el Señor Jesucristo. Es el Cordero inmolado, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús es el que toma este libro de la mano del que está sentado en el trono, de Dios Padre. Y fíjense lo que dice el versículo 9. Y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro. Está adorando a Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Versículo 12, que los seres vivientes y los ancianos y los millones de personas que estaban ahí decían a gran voz, versículo 12, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahí están alabando todos los seres celestiales, ahí en el cielo están alabando al Cordero. Y le dicen, tú eres digno de recibir la honra, la fortaleza, la gloria y la alabanza. Versículo 13 dice, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, a que está sentado en el trono, eso es Dios Padre, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Entonces, en ese momento vemos, es una de las veces, porque hay muchas otras veces más, en la cual el Señor Jesucristo recibe alabanza, gloria, honra y honor, adoración. Y Dios Padre, estando ahí presente, no dice ninguna cosa, porque sabe que es correcto que al Cordero se le alabe, es correcto que a Jesucristo se le adore, nos postremos, le adoremos como Él es, como quien es, el Dios Todopoderoso. Recordemos lo que la palabra de Dios nos dice sobre nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, sobre Dios Padre y sobre el Espíritu Santo. Las 3 personas son Dios, manifestado en 3 personas, pero un solo Dios, eso es la Trinidad. Entonces, en estos versículos observamos la adoración que se le hace al Señor Jesús. Entonces, cuando vamos al versículo 8, sabemos bien entonces, entendemos bien que este ángel que se menciona acá, este mensajero que es consiervo de Juan, no es el Señor Jesús. No es el Señor Jesús. Y eso nos hace pensar, entonces, ¿quién dijo lo del versículo 7? Lo del versículo 7 lo dice el Señor Jesús.
Pero después cuando vemos el versículo 8 que el ángel se postra delante del ángel, no es el Señor Jesús el que está ahí. Lo que vamos a observar, y por eso le estoy hablando del error de Juan, porque muchas veces ustedes van a ver en el Apocalipsis cómo se mezcla la voz de Cristo con la voz del ángel, que Dios está enviando, que el Señor Jesucristo está enviando para dar esta revelación. Y por eso siento yo también que para Juan tal vez sea difícil distinguir o ver que mientras estaba adorando no lo estaba haciendo delante del Señor Jesús, sino delante de un consiervo. Entonces, para que entendamos bien, estos versículos no me están diciendo que el Señor Jesucristo es un ángel, sino simplemente me están mostrando esta mezcla que hay constantemente cuando habla el Señor Jesús y cuando un ángel está hablando. Para ustedes que tienen Biblias que mencionan las palabras de Cristo en rojo, van a observar en este pasaje, en el capítulo 22, que varias veces se interpone esas letras en rojo para enfatizar cuando el Señor Jesucristo está hablando. Por ejemplo, el versículo 12. Versículo 12 dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ese no es el ángel. Versículo 18 dice: Yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Eso es el Señor Jesús. Ya lo vimos en el capítulo 1, cuando el Señor se reveló a Juan, en el capítulo 1, del versículo 9 en adelante. Exactamente le dijo las mismas palabras en el versículo 11. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y ahí menciona Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces vemos esta mezcla y ustedes, incluso cuando ustedes lean el Apocalipsis nuevamente, y cuando yo lo enseñé también, a veces es difícil distinguir entre la voz del ángel y la voz del Señor Jesús. Ahora, debemos entender una cosa importante, que nosotros, incluso nosotros como cristianos, pequeños cristos, asemejamos lo que es nuestro Señor Jesús. El ángel, como parte de la adoración celestial, e incluso, como dice la palabra de Dios, como uno de los consiervos de Juan, o sea, consiervo nuestro también, podemos observar cómo refleja verdades del Señor Jesucristo, aún en su propia presencia y en la forma en la que Él actúa. Pero no es el Señor Jesús, para que lo tengamos muy claro. Entonces, esta mezcla, podríamos pensar, tal vez también confundió a Juan y le produjo hacer esto equivocadamente de adorar al ángel. Pero la respuesta del ángel es una cosa que debemos de considerar bastante bien también. ¿Qué dice el ángel en el versículo 9? Cuando Juan quiso postrarse delante de este ángel, el ángel le dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. La respuesta entonces que da este ángel muestra en sí qué tipo de ángel es este. Este es un ángel indudablemente santo. Y quiero que lo veamos en el contraste de los ángeles caídos. Observemos, por ejemplo, a Satanás. Este ángel, cuando Juan quiso postrarse, el ángel le dijo: por ningún motivo te postres ante mí, porque yo no merezco adoración. Solo hay que adorar a Dios. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Estos versículos, conocidos por todos nosotros, nos hablan de la tentación del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios que Satanás se le apareció a Jesucristo y lo tentó de diferentes maneras. Y en el versículo 8 nos dice la palabra de Dios, cuando es la última tentación, dice: otra vez les llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, esto fue lo que le dijo el diablo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quiero que vean el contraste, hermanos. Satanás busca que le adoren. Satanás busca que las personas se postren delante de Él. Y si Él hubiera podido, o lo hubiera logrado, porque intentó hacerlo, era incluso hacer que el Señor Jesús se postrara delante de Él para adorar. Entonces vemos
el contraste que hay entre Satanás, los ángeles caídos y este ángel que está revelándole el Apocalipsis a Juan. Un ángel que dice, a mí no me adores, adora exclusivamente a Dios, mientras Satanás dice, a mí busca y adórame, porque yo quiero la adoración. Y esa es una cosa importante que nos ratifica cómo este libro, el libro del Apocalipsis, viene de Dios, cómo este libro es un mensaje directo que recibió Juan de parte del Señor Jesucristo por medio de un ángel, y Juan lo recibió y nos lo escribió a nosotros. Esta es una evidencia más de la veracidad de este libro. Este ángel era un ángel indudablemente no caído, un ángel que está delante del Señor y un ángel que simplemente vino a hacer la obra que Dios le había encomendado hacer, un mensajero que había enviado Dios a hacer todo este trabajo. Muy diferente, hermanos, a cómo reciben las revelaciones otras personas que supuestamente han recibido revelaciones y que producen falsas enseñanzas y falsos libros, como el libro del Corán, como libros de Mormón, que estas personas, los profetas de ellos, los recibieron supuestamente por visiones de ángeles. Y contrasta bastante con lo que la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 1, que dice el Señor que si a un ángel del cielo viene y te anuncia un evangelio diferente, no le creas. Pero en este caso, este ángel no es un ángel que te está anunciando algo diferente. No es un ángel que te está mostrando o te está pidiendo que le adoren. Para muchas personas, hermanos, incluso en cierta forma, que un ángel busca adoración, si un ángel, por ejemplo, se le apareciera y te dice adórame, indudablemente es como una evidencia de que ese ángel no viene de Dios, de que esa criatura que se te apareció no es de Dios. Porque normalmente, no normalmente, a un 100%, ninguno de los ángeles de Dios va a recibir adoración, porque solo merece adoración el Señor Jesucristo, Dios Padre, el Espíritu Santo. Solo ellos merecen adoración por ser la Trinidad, porque son Dios. Entonces, vemos este contraste, hermanos, entonces, este ángel, un ángel santo, un ángel que estaba solo para el servicio de entregar esta obra, de entregar este mensaje hacia los mensajeros, hacia los siervos de Dios. Entonces vemos el error que comete Juan, un error que podríamos decir hasta nosotros, en nosotros que podría ser hasta entendible por ver la gran revelación que se le entrega, pero que a la vez es corregido por este ángel. Sigamos mirando entonces, porque lo que vamos a observar con relación a este concepto de la respuesta que Dios está esperando es que guardemos estas cosas que están por venir pronto. Ese es el mensaje principal que Dios quiere dejarnos en estos versículos. Y también en estos versículos nos va a enseñar Dios a cómo debemos de guardar estas cosas. Fíjense, van a observar que hay hay varios mandamientos más, pero se puede resumir en 3 mandamientos lo que vemos desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Y estos mandamientos nos van a enseñar, hermanos, a cómo se guarda este libro. ¿Qué debemos hacer con este libro cuando Dios nos dice guárdalo? Cuando Dios nos dice atesóralo. Cuando Dios nos dice ten en mucha consideración lo que se te está entregando en estos versículos. Primero que todo, fíjense lo que dice la palabra de Dios cuando el ángel le dice no lo hagas, versículo 9, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Ese es el primer imperativo que vemos en este versículo. El primer mandamiento que está diciendo este ángel, o la primera ordenanza que dice este ángel es, no me adores a mí, sino adora a Dios. Y ese es un concepto importante que debemos entender. Lo que se está enfatizando aquí es que el único que merece adoración de nuestra parte es nuestro Dios. El segundo imperativo, fíjense lo que dice el versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Entonces la segunda verdad que nosotros debemos entender y debemos también atesorar en nuestros corazones es que el ángel le está diciendo a Juan que no debe sellar las palabras que se le están entregando en este momento, que no debe sellar
lo que es el libro del Apocalipsis. ¿A qué se refiere con el concepto de sellar? Vamos a Apocalipsis versículo 10. Apocalipsis capítulo 10, capítulo 10, versículo 4. Apocalipsis capítulo 10, versículo 4. Voy a leer desde el versículo 1 para que tengamos un contexto. Y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. En este contexto, hermanos, se nos dice en la palabra de Dios lo que significa sellar las palabras. Cuando Juan vio lo que estaban haciendo estos 7 truenos, y cuando emitieron sus voces, dijeron cosas que el ángel que le estaba revelando las verdades a Juan, le dijo: no las escribas, séllalas. Cuando habla del concepto de sellar, es simplemente no lo muestres, no le des, no quiero que lo sepan, podríamos decir, las verdades que estos 7 truenos han dicho. Para mí, por ejemplo, sería bien interesante, yo creo que para ustedes también, saber qué es lo que dijeron. Pero la palabra de Dios nos dice que estas verdades están selladas. Eso quiere decir que no se pueden saber. Yo podría especular mucho de lo que podrían haber dicho, pero no tengo ni la más mínima idea. Porque eso es el concepto de sellar algo. El concepto de sellar que manda el Señor Jesús, como también se lo dijo a Daniel, que sellara esa profecía hasta los últimos tiempos, es para que las personas no lo entiendan, para que nosotros no tengamos toda la información que tal vez podríamos haber tenido, pero que no es necesaria. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. ¿Qué podría haber dicho estos ángeles, estos 7 truenos? Tal vez podrían haber dicho cosas que tal vez estén pasando en este momento en el mundo y no sepamos que son los 7 truenos que las dijeron, no sé, porque son cosas selladas. Pero en este tiempo, en este contexto, cuando hablamos de las palabras del Apocalipsis, vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Se nos dice, el ángel nos dice, le dice a Juan: no lo selles. ¿Con qué propósito o por qué? Dice la palabra de Dios: no selle la palabra de esta profecía, porque el tiempo está cerca. ¿Por qué no debe sellarla, hermanos? Porque el tiempo está cerca. Y esa es una cosa que nosotros debemos de entender bien. Estas palabras del Apocalipsis, para que entendamos por qué le expliqué esto de estar sellados. Estas palabras del Apocalipsis, Dios nos las entregó para que nosotros las entendiéramos, hermanos, para que nosotros las comprendiéramos y pudiéramos atesorarlas y guardarlas en nuestro corazón. Esa es una cosa muy importante. La palabra de Dios, por eso les explicaba todo esto del paralelo. Tal vez ustedes estaban pensando: ¿qué sentido tiene hablarme de paralelos aquí, del 1 y del 22? ¿Qué tiene que ver eso? Fíjense lo que dice otra vez el versículo 3 del capítulo 1. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Eso quiere decir que tú que estás leyendo conmigo y que leíste conmigo todo el Apocalipsis y oíste estas palabras y las guardas, la palabra de Dios dice que tú serás bendecido, que tú eres bendecido, que eres bienaventurado por guardar estas palabras. Y por eso el ángel en el capítulo 22, versículo 11, versículo 10, le dice a Juan: no selles las palabras de este libro, porque el propósito que Dios tiene es que nosotros
abramos este libro y entendamos lo que se nos está diciendo. Dios nos está dando revelaciones muy importantes. Nos dice prácticamente cómo se va a acabar todo el mundo. Nos dice quién va a ganar. Nos dice que va a venir el anticristo. Nos dice qué tipo de persona es el anticristo. Que viene el falso profeta y este falso profeta va a apoyar al anticristo, va a ratificarlo y el anticristo va a tomar dominio y control total. Nos dice también que el anticristo en un momento va a vencer a los hijos de Dios y va a perseguir a Israel. Nos menciona también lo que va a suceder, cómo va a aparecer la marca de la bestia y las personas que no quieran tomar la marca no van a poder ni vender ni comprar. Se nos menciona también cómo llegan varios ángeles a anunciar de Dios. Llegan estos dos testigos aquí a la tierra y son asesinados y luego resucitan y se van al cielo. Todo eso se nos está diciendo en estos pasajes del Apocalipsis, verdades que Dios quiere que guardemos, que Dios quiere que entendamos, que Dios quiere que las atesoremos y que las estudiemos. Por eso, hermanos, es tan importante haber hecho este estudio del Apocalipsis. Yo, si el Señor lo permite, voy a hacerles un resumen y voy a escribir todos los apuntes que tengo, porque eso es algo que quiero hacer con los libros que les he estado enseñando. Ya les he enseñado varios libros, pero no quiero que se les olvide las verdades que les he enseñado. Y durante estas semanas yo he pensado aún más en la importancia de que ustedes repasen lo que han estado aprendiendo, porque simplemente escuchar y olvidar a la otra semana es vano, no tiene mucho provecho. Que simplemente estén escuchando y se les olvide, porque la palabra de Dios me dice en estos versículos que es bendecido, que es bienaventurado el que guarda, el que atesora estas palabras. Y por eso, hermanos, es triste. Fíjense, esto es muy importante. Dios quiere que estas palabras sean reveladas. Dios quiere que estas palabras no sean selladas, que nosotros las entendamos. No es como el capítulo 10, versículo 4, que ahí Dios se dijo, estos 7 truenos no quiero que los entiendan, no quiero que las personas sepan. Entonces lo selló. Y Juan no escribió nada de eso. Pero en este contexto, en todo el libro del Apocalipsis, Dios quiere que entendamos lo que se nos está revelando. Y por eso, hermanos, a veces es difícil entender a personas o creyentes incluso o pastores que no predican este libro, que muchas veces evitan este libro y no quieren mencionar este libro. Y eso lo encuentro muy, muy triste. Cuando yo estaba hablando, hermano, no quiero echarle la culpa a nadie o no quiero, ¿cómo se llama?, menospreciar a ciertos hermanos que tienen otras creencias, pero la verdad me da mucha pena que por causa de lo que ellos creen, por ejemplo, con relación al milenio, les cuesta mucho predicar este libro. Los amilenialistas que yo les hablaba anteriormente, que creen que no hay un milenio literal, que el Señor Jesucristo sí viene en su segunda venida, eso sí creen ellos, igual que nosotros, pero de una forma bien diferente. Ellos no creen tampoco que haya una tribulación de 7 años, no piensan que no es así, y piensan que el milenio en sí, ahora se está viviendo el milenio en los cielos, y nosotros estamos aquí en la tierra, y cuando morimos somos vamos entrando a lo que es el reino milenial allá en los cielos, porque el Señor Jesucristo ahora está reinando. Y eso es verdad, el Señor Jesucristo desde que resucitó se fue a los cielos, Él está sentado a la diestra de Dios Padre y está reinando. Pero de una forma práctica va a reinar ya cuando llegue aquí a la tierra. Nosotros creemos que el Señor Jesucristo viene en su segunda venida y comienza el reino milenial, 1000 años. Los amilenialistas piensan que no, que el reino milenial de ahora se está produciendo. Y por ende, cuando estudian este libro, el libro del Apocalipsis, muchas de las cosas que ven aquí no las ven como algo que vaya a suceder, como algo literal, sino simplemente como figuras, como no... Ay, ¿cómo se dice esa palabra? Como figuras, si ustedes entienden lo que yo quiero decir. Y el problema que tienen es que cuando ellos predican estos libros, el libro del Apocalipsis, les es muy difícil interpretarlo, porque a todo lo que sale en el Apocalipsis, ellos tienen que darle algún significado no literal. O sea, no pueden decir, por ejemplo,
que va a venir el anticristo, o sea, sí creen en el anticristo, pero en ciertas cosas, como cuando habla de las trompetas o de los ángeles y todo lo que menciona hacia las iglesias, los 144.000 sellados, todo eso, ellos no lo pueden ver como algo literal. Por ejemplo, cuando habla de los 144.000 sellados, menciona la palabra de Dios que son de Israel y de las tribus. Entonces ellos no pueden interpretarlo de esa manera porque ellos piensan que Israel ya no tiene nada que ver con el, con el, con el plan de Dios. Y lo que produce es que ellos les cuesta mucho enseñar el libro del Apocalipsis. Y por eso, y por ende, muchos de ellos lo evitan. Yo, cuando intenté estudiar sobre los amilenialistas y su forma de pensar, busqué a varios maestros, varios hermanos, porque son hermanos en la fe, no son personas que no conocen de Cristo, son hermanos en la fe. Y que incluso ustedes escuchan las predicaciones de ellos, y yo sé que de varias personas que ustedes escuchan, ustedes no saben, pero son amilenialistas. No tiene nada de malo que los escuchen, si son muy buenos hermanos, muy buenos predicadores, muy importantes también, varios de ellos. Pero cuando yo intentaba buscar entre ellos predicaciones del Apocalipsis, no había ninguna. Era muy difícil encontrar predicaciones del Apocalipsis de ellos. Encontré en una iglesia que es amilenista, encontré una serie del Apocalipsis. La vi completa. O sea, eran como muchas, como yo, o sea, como 25 predicaciones. La vi completa. Pero era muy difícil, bueno, casi completa. Prácticamente faltaron unas poquitas predicaciones. Pero era muy difícil, o sea, para el predicador, para el hermano que estaba predicando, era muy difícil interpretar el Apocalipsis, porque no podía darle sentido literal, porque ellos no creen que sea literal. Y eso era triste, y por eso varios de los hermanos evitan, de los predicadores, de los pastores, evitan predicar el Apocalipsis. Y ese es un, hermanos, es una tristeza y es un gran problema, porque cuando evitan predicar este libro, cuando evitan enseñar, están produciendo el efecto contrario que Dios quiere. Dios quiere que estas palabras no se cierren. Cuando tú evitas enseñarlo, evitas predicarlo, sin quererlo, estás cerrando las palabras de este libro para que los hermanos la entiendan. Por eso es importante predicar cada palabra de Dios. Por eso es importante entender este libro del Apocalipsis. Y la mejor forma de entenderlo es por medio de lo que yo les he estado enseñando. No es que yo sea una gran eminencia y que la única forma de entenderlo es como yo lo digo. No es así. El concepto es que la forma en que se los enseñé es una forma literal. Todo esto va a suceder como Dios lo ha dicho que va a suceder. Va a venir algún día el anticristo. Estos 144.000 son de Israel, porque dice que son de Israel aquí. Cuando lleguen estos dos testigos, en el capítulo 11, yo no creo que sean algo alegórico de decir, bueno, estos dos testigos son el bien y el espíritu y otra cosa, que es la forma en que lo interpretan los amilenialistas. No, yo digo, estas son dos personas que van a venir, que posiblemente son Moisés y el otro posiblemente es Elías. Posiblemente, eso es solamente posibilidades. Pero muy posiblemente que sea uno de ellos Elías, por el hecho de que el Señor Jesucristo dijo que antes que viniera iba a venir Elías. Se cumplió con Juan el Bautista, pero también se va a volver a cumplir cuando venga su segunda venida. Entonces, muy posiblemente regrese Elías nuevamente. Pero todo lo que yo les enseñé es literal. Esto va a suceder cuando lleguen todos los juicios, cuando las 7 copas se presenten delante del mundo y el mundo, dice la palabra de Dios, sufra, se muera mucha gente del mundo. De esa manera va a suceder. Eso es lo que yo creo yo, y es la forma más sencilla de interpretarlo. Y eso permite que yo pueda enseñarles este libro y de esa manera ustedes puedan ser bendecidos. Es el concepto, sean bienaventurados, porque el Señor quiere que este libro se enseñe. El Señor quiso para nosotros que nosotros estudiáramos este libro, que nosotros entendiéramos cada uno de estos pasajes. Yo sé, hermanos, que muchas de las cosas que prediqué seguramente ya se lo olvidaron, pero por eso voy a hacerles un resumen para enviárselos y de esa manera ustedes puedan tener y volver a estudiarlo y volver a atesorarlo y volver a comprender, porque Dios quiere, hermano, que entiendas lo de la Nueva Jerusalén, que entiendas lo del anticristo, que entiendas todas estas verdades, aunque hay cosas difíciles de comprender y cosas que escapan de nuestra imaginación,
La voluntad del Señor es que tú lo sepas, que tú lo supieras, que tú lo examines, porque la palabra de Dios dice que tú necesitas guardarlo, que necesitas entenderlo, que necesitas aprenderlo. Muy bien. Falta una cosita más que quiero hablar acerca del siguiente versículo, versículo 11, pero eso lo vamos a dejar para la otra semana porque tiene un significado un poquito más amplio que debemos examinar y no lo puedo hacer en un minuto. Entonces vamos a dejar hasta aquí el día de hoy el estudio. Vamos a orar para agradecer a Dios por la oportunidad que nos ha dado de aprender de su palabra y poder meditar en estos versículos. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por darnos la oportunidad de estudiar este libro, de poder extraer lo que tú quieres que aprendamos. En tu misma palabra, en este mismo libro, nos dices que tú deseas que nosotros oigamos, que nosotros prestemos atención, que nosotros leamos, que nosotros guardemos esta palabra, esta revelación que es para nuestros tiempos y por las cuales tú dices que somos bienaventurados si hacemos aquello, si lo guardamos. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de predicar, de enseñar todo el libro del Apocalipsis. Ya casi estamos terminando. Y darme la oportunidad de explicarle a mis hermanos verdades que son necesarias para nosotros. Yo no quiero quitarles esa bendición, esa bienaventuranza. Y te agradezco, Dios, que por lo menos me diste el tiempo para poder mostrarles, enseñarles las verdades de tu palabra en estos pasajes. Ayúdanos, Señor, necesitamos aprender más, necesitamos repasar, porque es importante que las guardemos, que las atesoremos. Y por eso pido que a mis hermanos tomen un compromiso de seguir estudiando, de seguir conociendo y comprendiendo lo que tu palabra nos quiere enseñar. Bendíceles y bendice, Señor, el tiempo de este día domingo, lo que queda de esta escuela dominical y lo que resta también del día con la escuela dominical de niños y también la reunión principal de adoración a las 6 de la tarde. En el nombre del Señor Jesucristo dejamos estas cosas en tus manos. Amén. Muy bien, hermanos. Terminamos entonces por el día de hoy. Lo único que les vuelvo a recordar es que ya en unos minutos más, en 6 minutos más va a comenzar la escuela dominical para los niños, para que sus hijos se conecten. Y también a las 6 de la tarde, no olviden, tenemos nuestra reunión principal, el culto de adoración, para que puedan también conectarse y aprender más de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo a las 6 de la tarde. Hasta luego.